Bueno, muy buenas noches. Soy María Estela Bordón, soy abogada en la República Argentina, soy conductora del programa radial Derecho y Comunidad que se emite hace aproximadamente 10 años. Bueno, les quería comentar más que todo el tema del ejercicio de la profesión o qué es lo que pasó con el ejercicio de la profesión en tiempos de pandemia. Nosotros sabemos obviamente que la pandemia afectó a nivel mundial y obviamente que el desenvolvimiento de la justicia en sí también se vio afectada. ¿Cómo se vio afectada en la República Argentina? Lo que pasó fue que se tuvo que forzar un proceso de digitalización de la justicia, ¿sí? Tuvimos que empezar a trabajar casi de manera total, de manera electrónica, para poder seguir trabajando y poder llevarle justicia a la gente. La justicia en este momento lo que está pasando es que nosotros tenemos un sistema mixto, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires. Tenemos un sistema donde la mitad de, digamos, el sistema se hace de manera digital y la otra mitad se hace de manera presencial, ¿sí? Y la particularidad que tenemos nosotros allá en el ejercicio de la abogacía es que tenemos la opción, ¿sí? Nosotros podemos elegir tener un proceso totalmente electrónico y tenemos la opción también de peticionar ante los tribunales que podamos tener parte de los procesos de manera presencial. Entonces se está trabajando de esa manera, parte digamos digitalizada y la otra parte presencial. ¿Qué es lo que se prevé a futuro? Nosotros estamos caminando hacia una digitalización de la justicia casi en un 100%. No sabemos qué es lo que va a pasar o cuáles van a ser las consecuencias, pero la realidad es que la justicia está avanzando para que nosotros en un futuro podamos tener una justicia completamente digitalizada. Los principales desafíos. Bueno, yo en mi caso trabajo mucho los casos de violencia de género, trabajo mucho el fuero de familia, también hago el fuero penal, que ustedes acá creo que lo llaman criminal, y se trabaja mucho todo lo que es el fuero penal en las cuestiones o en delitos que derivan de cuestiones de familia, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los casos de violencia de género, nosotros tenemos una ley especial en la provincia de Buenos Aires, es una ley de protección contra la violencia familiar. A veces de esos hechos se derivan delitos, ¿sí? Delitos de lesiones porque hubo un grito que fue una amenaza de muerte o, por ejemplo, hubo un golpe que terminó siendo una lesión. Entonces intervienen ambas ramas del derecho, que es la familia por un lado y la justicia penal por otro. Entonces, bueno, se trabajan obviamente ambas ramas. En mi caso yo trabajo ambas ramas porque se relaciona mucho una con otra, pero la realidad es que, bueno, la pandemia lo que hizo, por ejemplo, en los casos de violencia, hablando específicamente de esos temas, fue profundizarlo. ¿Por qué? Porque la pandemia obligó a que la gente se encierre, ¿sí? Se encierre, y dentro del contexto del encierro se daba mucho la dinámica de violencia, que quizás antes estaba, y lo que hizo la pandemia fue aumentarlo, ¿sí? Aumentaron muchísimo los casos de violencia. Se trató de buscar una solución. Las medidas que nosotros pedíamos, por ejemplo, de resguardo de la víctima, de restricciones o de exclusiones del hogar, se hacían de manera telefónica. Sí, o sea, pedíamos telefónicamente que se haga una medida. Las pericias psicológicas o la intervención de los equipos técnicos también se hacían de manera telefónica y se ordenaba la medida de manera telefónica. Eso obviamente que tenía dos patas. Una, que era la urgencia de necesitar sacar una medida, y la otra también, que a veces en uso de esa ley no se hacía uso, sino que se hacía abuso, ¿sí? Entonces se cometían ciertos abusos con medidas que no podían ser probadas, porque no se podía acceder a la presencialidad. Entonces se hacía abuso del derecho, en este caso abuso de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar en la provincia de Buenos Aires. Avanzando, y como te comentaba al principio de la entrevista, te decía que estamos nosotros trabajando una digitalización en un 50% y el otro 50% de manera presencial, con la opción, ¿sí? Por ejemplo, yo en este encuentro
bueno, me enteré que aquí en Brasil no tenían opciones ustedes de poder acceder a la presencialidad, era casi obligatorio, por lo menos eso es lo que entendí. Nosotros en la República Argentina lo que tenemos es la opción, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, presentaciones electrónicas, escritos los tenemos que hacer obligatoriamente de manera electrónica, obligatoriamente, pero las audiencias, que sobre todo en el foro de familia, tiene una necesidad de poder tratarlo de manera presencial porque se juegan emocionalidades y un montón de cuestiones que en las audiencias se ven mejor, tenemos la opción de hacerlo de manera presencial. De hecho, yo el día que empezó o que viajé para acá tuve 2 audiencias presenciales a la mañana y bueno, anteriormente también he tenido audiencia, pero si quiero, puedo pedirle al juzgado que esas audiencias me las fijen de manera virtual y lo van a hacer sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, el tema del mercado de trabajo con los abogados en la Argentina es limitado. Nosotros tenemos si se quiere, una superpoblación de abogados. ¿Sí? Hay muchos abogados, entonces eso habla de un ámbito de competencia que a veces también hace, lamentablemente, que el ejercicio de la abogacía, entre en un pozo, porque al haber mucha competencia a veces se bajan los costos de los honorarios y terminamos trabajando por menos dinero de lo que debería por esa cantidad en exceso. Sí, hay mucha oferta y esa cantidad de oferta que hay hace que necesariamente a veces los límites o los honorarios bajen y la abogacía termine, metiéndose en un pozo que no debería. Les cuento que en algún momento en muchas conferencias en las que he estado o en charlas que he dado, siempre me encuentro con nobles abogados. Nosotros les decimos nobles abogados y cuando me preguntan yo les digo, bueno chicos, bienvenidos a la selva. Porque lamentablemente hoy la abogacía es una selva, es una profesión hermosa, nosotros tenemos la defensa de los derechos, es maravilloso lo que hacemos, es maravilloso. El tema es que, volvemos a lo mismo, esa cantidad de oferta que hay de servicios jurídicos, de servicios de abogado, hace que la abogacía vaya lamentablemente disminuyendo y los chicos hoy entran en una abogacía diferente. Hace 30 años atrás el ejercicio de la abogacía era otra cosa, estábamos en la época de oro, hoy ya lamentablemente la abogacía está disminuyendo. Pero también hay algo que los chicos tienen que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque los chicos que se están recibiendo ahora de abogados, yo le digo chicos, pero puede haber gente que por ahí es más grande y se recibe, tiene esa maravillosa opción que nosotros no tenemos, que están ingresando a un sistema completamente digital. Ingresan a la abogacía digital. Nosotros ingresamos en la abogacía del escrito, de las presentaciones, de tener que ir al juzgado, de tener que charlar con la gente de la mesa de entrada. Estos chicos ya entran de manera completamente diferente a una abogacía completamente casi digital en un 100% y van camino a eso. Entonces, si nosotros nos comparamos, yo a veces se los digo, nos comparamos el abogado Nobel con el abogado que tiene 10 o 15 años de profesión, hoy está más o menos igual, porque tiene muchas más herramientas, son mucho más dinámicos para poder acceder a lo digital y a nosotros nos cuesta un poco más. Es absolutamente fundamental. Yo insto siempre a los abogados que puedan hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros, el programa se llama Derecho y Comunidad. Como dice el título del programa, es Derecho y Comunidad y Derecho para la Comunidad. Nosotros hace 10 años que estamos al aire, ¿sí? Estuvimos por distintas radios y lo que hacemos es llevarle información al justiciable, a la gente, de cuestiones relacionadas de derecho. Pero no lo hago solamente yo como abogada, sino que lo hacemos a través de entrevistas a jueces, fiscales, gente de Cámara de Diputados, gente que tiene que ver con la cotidianidad y con el derecho, que habla con absoluta propiedad
del tema por lo que lo convocamos, ¿sí? Por ejemplo, hace un mes atrás estuvo en el piso el juez Germán Luis Meissner. Es un juez de familia de allá de la localidad de donde yo vivo y trabajo, donde estuvo hablando sobre distintas cuestiones del ámbito del derecho y en primera persona y con absoluta autoridad. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo el juez que emite sentencia, es el que se sentó en la radio, el que respondió a las preguntas y con el que hicimos la entrevista, y es él lo que dice en relación a distintos temas, que tiene quizás mucha más autoridad que un abogado, o quizás la misma pero desde otro lugar. Así que eso es lo que hacemos desde Derecho y Comunidad, es brindarle asesoramiento genérico a la gente a través de personajes que tienen absoluta autoridad para poder estar ahí y contarle a la gente de sus derechos. Bueno, en principio les comento que el contexto de esta entrevista se está haciendo en el marco del 18 Encuentro Internacional de Juristas. En mi caso fui convocada, es la primera vez que asisto, estoy sumamente contenta, agradecida también porque se me ha hecho un reconocimiento internacional por la labor como abogada y como periodista. Estoy sumamente agradecida con la red internacional, con el profesor Da Silva y con absolutamente todos los presentes que me han hecho sentir en casa. Así que muchísimas gracias.